Ya estamos en el capítulo número 16 y aquí nosotros hablamos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento. Porque una buena educación financiera te puede llevar a tomar decisiones de inversión informadas para tener buenos resultados con tus inversiones. Una buena inversión te puede traer muy buenos réditos y esos resultados poder financiar tu anhelado emprendimiento. Un buen emprendimiento puede dar buenos resultados y con una buena educación financiera, estos resultados del emprendimiento los puedes invertir de manera correcta y de manera informada para generar buenos rendimientos y de esta manera comenzar el camino hacia la riqueza de verdad. Cuando yo hablo de riqueza no es de hacerse rico, apostar a esos autos de lujo, a las mansiones y todo eso, sino que hablo de riqueza del camino de la libertad financiera. A eso apuesto con este programa, apostamos a educarlos a ustedes, a nuestros auditores que nos están escuchando. Un saludo a todos ustedes y les doy la más cordial bienvenida a este capítulo número 16 de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Sigues en El Inversor Serial, donde aprender a invertir es el primer paso para generar verdadera riqueza. Mi nombre es Mariano Cerda, soy tu coach financiero y en este capítulo quiero abordar principalmente un tema sobre lo que hago yo, que es coach financiero. Quiero enseñarles y ayudarlos a cómo preparar este año 2025, principalmente de marzo a diciembre, que son nuestros meses que estamos enfocados ya en trabajo, colegios y mil cosas, que es como por así decirlo el año principalmente laboral. Y también tener preparado para lo que ya sería el próximo enero y febrero del año 2026. Todo esto desde mi perspectiva y asesoría como coach financiero. Así que vamos a comenzar ya con este capítulo. Como les dije, vamos a preparar este año 2025 desde la perspectiva financiera. Aquí hay algo muy importante. Es la importancia de planificar un año. Ya hablo de marzo y diciembre porque obviamente ya pasó enero, febrero, estamos a 5 de febrero, pero es un mes corto, es de vacaciones, cambios de turista, ya se viene el Festival de Viña, se viene el 18 de septiembre. No. Ahí como que me adelante, no se asusten, no. Es un mes más corto, obviamente, porque si no me equivoco, este año no es bisiesto, ¿no? ¿Cuántos días tenemos? 28 de febrero. Así que a partir del 29 de febrero voy a dar... No, no. Es un mes corto este febrero, así que es un mes donde todavía tenemos cierto tiempo quienes no estén de vacaciones o que estén en familia y que en pareja también, quienes viven en pareja, lleven un hogar, aprovechen este tiempo para planificar este año de marzo a diciembre. Una buena planificación te puede llevar a tener una tranquilidad incluso para el próximo enero y febrero, porque a todos les gusta o nos gusta tener vacaciones y la idea es no endeudarse para conseguir ciertas cosas. La idea es hacerlo de manera metódica, ordenada, y con ciertos hábitos podemos disfrutar y ordenar tanto nuestros ingresos como nuestros egresos y tener una vida financiera tranquila. El enfoque que tenemos es trabajar las finanzas personales. Yo insisto, desde la perspectiva de coach financiero, es trabajar las finanzas personales y ayudarlos a tomar este camino a obtener esta libertad financiera o independencia financiera. ¿Ya? Aclarar que la libertad financiera no se trata de muchos que aparecen ahí en redes sociales o en otros medios que aparecen con estos autos de lujo, que aparecen con mansiones, que aparecen con fiestas y todas estas cosas, sino que cada uno tiene que entender qué es la libertad financiera para cada uno. La libertad financiera tiene que ser tangible, tiene que tener un número. Uno tiene que decir, este es mi número. Tantos millones, da lo mismo, en cualquier orden de nivel socioeconómico que pueda tener una persona. ¿Ya? O sea, si tú ganas el ingreso mínimo o ganas sobre el imponible máximo, tienes que tener un número igual al momento de tu retiro
o antes de tu retiro si se planifica bien, qué sería tu número de libertad financiera, ¿ya? Porque, ojo, hay gente que gana el mínimo y termina teniendo una mejor calidad de vida, créanme, que una persona que gana muchos millones y que no supo ordenar su vida. En el corto periodo laboral, o a lo mejor disfrutó ciertas cosas, pero después no se nos olvide que se nos acaba nuestra vida laboral, se nos acaba nuestro tiempo, ¿cómo se puede decir?, de productividad a la sociedad, y que ya no vamos a tener un sueldo, sino que vamos a tener, en el sistema actual, vamos a tener una pensión. Si no tuvimos ahorro, si no tuvimos un comportamiento de ahorro e inversión, no vamos a tener mayores ingresos que nuestra pensión, que puede no ser suficiente tanto para la persona que tiene ingresos mínimos como para la persona que tiene ingresos muy altos. Porque que no se nos olvide que en el sistema de acá de Chile las imposiciones son con un tope. Así que ojo con eso, ¿ya? Pero bueno, la importancia de este capítulo es planificar el 2025 de marzo a diciembre. El objetivo principal de este es que ustedes, queridos auditores, aprendan a organizar su año financiero a partir de ahora, del próximo mes, desde marzo. Ya, como les digo, ya febrero tenemos que pensar que quedó atrás. Pero ojo, no es tarde para que comencemos a redefinir y ajustar nuestras metas. Así que, bueno, la metodología que voy a plantearles en este capítulo, y les comento que no voy a tener ningún invitado, sino que voy a hablarlo de mi perspectiva como coach financiero, pero no por eso no vamos a hacer partícipe a nuestro querido equipo que está acá. Así que los empiezo a invitar a, bueno, saludar a mi querido equipo, obviamente. Renato, el hombre de las perillas que hace que sonemos bien. A Diego, el supervisor, el casco blanco aquí del streaming. Y al casco azul aquí que tenemos ahí a Tunguita, Francisco Márquez, que llegó de sus vacaciones de las Islas Caimanes, llegó bronceadito. Y bueno, a nuestro querido Rafael Manso, que nos ayuda en la producción de este programa y que gracias a él también podemos llegar a otros medios como el canal de YouTube y otras aplicaciones de redes sociales. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a hacer partícipe a todos, así que invito a Renato, a Tunga, a Diego, a Rafael, a todos los que estén, y a ustedes, queridos auditores, tanto los de YouTube, los de la radio, los de la señal online, a que, bueno, si va manejando, puede revisar después el programa grabado, y si no, vamos sacando ahí el blog de notas mental que todos tenemos, o grabar ahí este capítulo, ciertos temas que uno puede ir diciendo ahí en el teléfono, en su Android o iPhone, y vamos a empezar porque vamos a hacer no ejercicios, sino que les voy a enseñar a cómo tomar nota de ciertas cosas para ordenar su vida financiera, ¿ya? Así que ojo con eso. Como les decía, vamos a abarcar objetivos concretos, control de gastos, estrategias de ahorro e inversión y, ojo, un componente muy importante, la mentalidad financiera, ¿ya? Porque muchas cosas podemos tener muchos conocimientos, pero si no tenemos un buen control mental, un buen manejo psicológico, muchas veces quedamos a mitad de camino porque no tenemos hábitos, no generamos hábitos. No me mire así, señor Tung, usted sabe que no tenemos hábitos y tenemos que fabricarlos. Diego tampoco me mueva la cabeza así. Renato es el único sensato que dice toda la razón. Yo les voy a hacer una pregunta y voy a partir aquí preguntándole a mi querido equipo. ¿Usted sabe cómo se forma un hábito? Ahí, por favor, Renato, si nos puede dar un poco aquí en el audio, aquí con Rafa. Bueno, le hago la pregunta a nuestros auditores. ¿Usted sabe cómo se forma un hábito? ¿Qué hay que hacer para poder generar un hábito? Un hábito es un comportamiento recurrente que se hace habitual en nosotros, ¿no es cierto? Entonces tenemos que generar ese comportamiento recurrente, grabarlo en nuestro inconsciente, cosa que cada vez que no lo hagamos, nuestro sistema diga, uy, hay algo que no estoy haciendo bien, ¿ya? Así que bueno, ¿tenemos audio acá? ¿Sí? Bueno, les quiero preguntar, querido Rafa, ¿usted sabe cómo se forma o se forja un hábito? Tengo la idea, pero no lo aplico. ¿No? No. ¿Renato tampoco? ¿Diego? ¿Francisco Tunga? ¿No? Bueno, queridos auditores, yo creo que más de usted puede saberlo, pero si no, tome nota. Dentro del comportamiento humano
y esto lo pueden avalar psicólogos. Aprovecho de mandar un gran saludo a mi querida amiga y psicóloga Pamela Núñez, una gran escritora que ha escrito ya 4 libros, Tu cabeza te engaña. Es una saga tremenda, se la recomiendo porque tiene que ver mucho con el manejo mental, el seteo mental, que puede ayudar mucho en este tema también de la educación financiera y del comportamiento de ahorro y cómo generar hábitos, ¿ya? Bueno, un hábito se genera en base a repeticiones de ciertas acciones. Por ejemplo, quiero generar cualquier hábito. Entonces, definitivamente, don Rafa, ¿usted no sabe cómo se genera? ¿Francisco nadie? Bueno, Francisco, usted me lo ha escuchado y lo vamos a retar porque no se lo ha grabado. El comportamiento de un hábito se genera repitiendo ciertas actividades durante 21 días. Ojo, luego de repetir 21 días un patrón, se transforma en hábito. Por eso todos los días, si uno dice quiero hacer algo, bueno, todos los días hacerlo. Incluso, ojo, hábitos de salud mental. Uno, anotar configuración, incluso creencias limitantes, ya que uno lo limita en una está como negativo y que no sale hacia adelante, también se mejoran generando hábitos de conducta mental con llamando actitudes positivas, ¿ya? Entonces eso, todos los días uno genera hábitos. Por ejemplo, todos los días en la mañana, yo soy bueno en esto. Y antes de acostarse, yo soy bueno en esto. Empezar a generar un hábito y empiezas a generar el hábito también en tu mente, ¿ya? Esa es una cosa. Si yo quiero generar un hábito en algún cambio de actitud mía, por ejemplo, desde los niños cepillarse los dientes. ¿Usted sabe por qué toma el hábito el niño de cepillarse los dientes? No porque le digamos es que es porque los dientes te van a quedar limpios, sino que hay que hacerlo habitual. Todos los días lo hacen hasta que se acostumbran y después, si no lo hacen, ya se sienten mal. Es parte de su hábito diario, ¿ya? Entonces, los hábitos se generan así. Después de 21 días aproximadamente de repetición constante de estas acciones, ya podemos formar un hábito. Esto también se lleva a la mentalidad financiera, a conductas de ahorro. Repetitivamente haciendo las cosas, uno logra generar el hábito. Por eso cuando yo hablo de ahorro e inversión, la inversión como tal no es un hábito, sino que para lograr la inversión tenemos que tener el hábito del ahorro, ¿ya? El hábito dentro de este aspecto es el ahorro, así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ese era un pequeño paréntesis de lo que es la mentalidad financiera. Dígame. ¿Por qué 21? No lo sé, pero eso es lo que dicen las personas, los psicólogos que estudian el comportamiento humano. No voy a inventar algo, pero a lo mejor en un nuevo capítulo les voy a traer la respuesta exacta o en el intermedio lo vamos a googlear y les voy a dar la respuesta para que tengamos un dato concreto y real, ¿ya? Entonces, tenemos que tener también contextos de los gastos en este inicio del año, ¿ya? Porque se viene marzo, ¿no es cierto? Y se les vino esa imagen de ahí de cierto personaje con el gorrito de lana, llegó marzo, ¿ah? ¿Se acuerdan? Ya, llega marzo y es un mes clave debido a que tenemos gastos, empiezan los gastos escolares. Muchos ya pagamos entre enero y febrero la famosa matrícula, algunos en diciembre, ¿no es cierto? Mira, aquí tenemos la teoría de los 21 años que sugiere que se genera un cambio cerebral que forma un hábito. Estos cambios cerebrales ocurren de manera gradual y deben influir en el subconsciente de las personas. Por eso lo que yo decía que son acciones repetitivas. Esa es la teoría de los 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque en 21 días esa repetición gradual te genera y lo grabas en tu subconsciente. ¿Ok? Listo, continuamos. Entonces, como les decía, marzo es un mes clave debido a los gastos escolares, matrículas, el pago del año, meter la tarjeta de crédito ahí para pagar todo el año, los permisos de circulación, la matrícula lo dije, los pagos de permisos de circulación, seguros y algunos ajustes en las rutinas familiares y también en las rutinas laborales, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este mes es clave, tanto de la configuración familiar. Ojo, en marzo nos empezamos a levantar temprano, ¿no es cierto? Renato, ¿a qué hora más o menos los niños se van al colegio? Como 4 de la mañana usted los manda caminando desde Putaendo hasta Santiago. No. A las 6, 7 de la mañana, claro. Más o menos. Pero claro, los papás a qué hora nos tenemos que levantar. 5 para las 7, no, Rafa. No, nos levantamos como media hora antes, preparamos el desayuno, desayunamos con nuestros hijos, que es algo súper importante también porque dentro de todos los días, estos hábitos diarios también
trabajar con nuestros hijos ciertas conductas es muy importante. Hacerlo habitual, vamos a ayudarlos también a ellos a generar hábitos. Ojo que ahí también en mi libro de mi primera chaucha hablamos mucho de hábitos, ¿ya? Así que ahí vamos a seguir hablando ahí sobre esos temas. Bueno, como les decía, marzo es un mes clave, ¿ya? Y la meta de ordenar esto, de tener una estrategia sólida, es que lleguemos a diciembre con finanzas sanas, saludables y con una estrategia sólida que podamos revisar mes a mes, anualmente, semestralmente o trimestralmente, ¿ya? Las planificaciones no es necesario que sean a largo plazo, un año. Tenemos que ir evaluándolas, ¿ya? Las planificaciones financieras son dinámicas, no son estáticas, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, mira, ya son las 4:20. Uy, ¿qué pasa con esta radio? Algo tiene que avanzamos muy rápido, pero bueno. Entonces, vamos a tener 2 bloques porque vamos a hablar primero de la definición de objetivos y presupuesto. Y en la segunda parte, luego del corte comercial, vamos a hablar de ejecución práctica, inversiones y ajustes de nuestra estrategia, ¿ok? Así que ya. Bueno, ojo, no basta con solo números fríos. Me refiero a números fríos así de mentalidad fría. No basta solo con eso. Hay un componente crucial que lo dije anteriormente, que es el tema mental, ¿ya? Es un componente emocional. ¿Por qué? Porque de la manera emocional tenemos que mantener la disciplina financiera, ¿ya? Las emociones juegan mucho en esto. Ojo con eso, ¿ya? Por eso todos dicen, no, que los números, no, si no es ser un robot. Las emociones influyen mucho en nuestras decisiones financieras, en nuestra conducta de ahorro, influye, ¿ya? Siempre el tema emocional, ¿ya? Así que voy a plantear esto como una pequeña masterclass de coaching financiero que espero que les sirva a todos los auditores y centrada en acción real. Me encanta ver a Renato que está con el papel y el lápiz porque va a tomar nota de todo esto y va a hacer el ejercicio, ¿ya? ¿Qué recomiendo yo? Esta planificación la podemos dividir en periodos trimestrales: marzo-mayo, junio-agosto, septiembre-noviembre y diciembre para el cierre, ¿no es cierto? Y, exacto, 4 trimestres. Y en estos 4 trimestres podemos ir midiendo avances más fácilmente, ¿no es cierto? Así que, querido Renato, vamos a la primera parte de este capítulo del Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Estás escuchando El Inversor Serial con Mariano Cerda, el espacio donde la educación financiera y las inversiones se convierten en herramientas para tu éxito. Vamos avanzando rápidamente. Fijación de objetivos financieros y la estrategia SMART. Ojo, estrategia SMART, ¿ya? ¿Qué significa? Que tenemos que tener objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. 5. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido, ¿ya? Todo lo que hacemos, todo tiene que ser medible, todo tiene que tener un tiempo, tiene que haber un plazo, una meta, ¿ya? ¿Ok? Vamos. Por ejemplo, también vamos a aprender a hacer algo. En vez de decir, sí, este año quiero ahorrar más. Sí, don Francisco, ¿no es cierto? Este año quiero ahorrar más. No lo vamos a decir así, vamos a ahorrar más. Vamos a establecer, ¿ya? Vamos a establecer metas. Por ejemplo, ahorrar 100.000 pesos mensuales desde marzo hasta diciembre. ¿Por qué? Porque en 10 meses ese ahorro va a ser 1.000.000 de pesos, ¿ya? Tirándolo lineal. Después vamos a enseñar cómo eso no podemos dejarlo ahí porque la inflación nos come, ¿no es cierto? Y todos dicen, sí, 1.000.000 de pesos, sí, 100.000 pesos. Obviamente esto lo tienen que adaptar a la realidad de cada uno de los auditores. Desde quien gana el mínimo hasta quien gana mucho, ¿ya? Este tema de la educación financiera es transversal, ¿ya? No está hecho ni solamente para los ricos ni para la gente más humilde, ¿ya? Tiene que ser transversal. Cada uno tiene que adaptarlo a la realidad, a sus números, ¿ya? Sobre todo mi primera chaucha, yo hablo de chauchas, justamente para que sea en un enfoque transversal, que puedan entenderlo y no ponerle un número de dinero a cada ítem, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos, en vez de decir ahorrar más, vamos a decir, voy a ahorrar tanto, ¿ya? Y vamos a separar nuestros objetivos en corto plazo, que lo vamos a planificar en 3 meses. Vamos a hablar de mediano plazo, 6 meses, y de largo plazo, que es 1 año o más, ¿ya? Y como dije, siempre alineado con la realidad de cada persona. ¿Estamos? Siempre alineados con la realidad de cada persona. Por ejemplo, queridos auditores y querido equipo, cuando yo hablo de una planificación a corto plazo, que son 3 meses, por ejemplo, es tratar de salir de una deuda o una tarjeta de crédito. Eso tiene que ser a corto plazo porque te genera
muchos intereses, ¿ya? Yo sé que aquí pusieron varios caras de ouch, sí, le pegué pero es una realidad. A mí también me pasa, me ha pasado y quizás me va a seguir pasando si no hago caso de lo mismo que yo mismo trato de planificar, ¿ok? Y a todos ustedes tienen que intentar hacerlo, ¿ya? Por eso les digo que es un tema emocional. Cuando hablamos de una planificación a mediano plazo, que son 6 meses, por ejemplo, podemos hablar de la planificación de unas vacaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es un mediano plazo que empezamos a ver porque, claro, se vienen las vacaciones de invierno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a esperar a ver si tenemos cupo a ese minuto o podemos ir generando un pequeño comportamiento de ahorro. ¿Ya? Siempre adaptado a la realidad de cada persona. Ojo. Y cuando hablamos a largo plazo, por ejemplo, tanto un joven como una persona ya más adulta está planificando su compra de vivienda y queremos dar un pie. Entonces ya estamos hablando de un largo plazo, más allá de un año. Entonces todos los meses tenemos que ir generando un ítem para ir ahorrando eso para llegar al objetivo que es la meta de dar el pie para comprar nuestra vivienda, ¿ya? No voy a hablar de inversiones inmobiliarias ni de renta corta, no, sino que para llegar al objetivo de cumplir la meta de nuestra vivienda propia, ¿ya? Ok. Entonces vamos a pasar al análisis de ingresos y gastos. Esto es muy importante y por eso recomiendo. Esto lo puede hacer a través de una planilla de Excel o lo puede hacer a través de un Word o lo puede hacer a mano alzada en su libreta, en su texto, en su iPad, en lo que tenga. Ahí donde tiene el sudoku en el diario y anotando en los cuadritos. Donde quiera, haga esta planificación, ¿ya? Pero ¿por qué yo digo que tenemos que hacer un análisis? Porque primero tenemos que diagnosticar. Si nosotros no sabemos en lo que estamos, difícilmente podemos hacer un plan para salir de un problema. El diagnóstico te sirve para identificar si tenemos un problema o no. Simplemente ingresos menos gastos, raya para la suma. Si hay más gastos que ingresos, tenemos un problema. Si salimos al RAT, tenemos un problema. ¿No es cierto? Si nos sobra un poco, perfecto. Ya estamos encaminados hacia el camino del ahorro. Y yo les digo, gente que gana el mínimo tiene capacidad incluso de menos. O sea, de que le sobra un poquito. Y gente que tiene mucho sale con deudas. Ojo, 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 ¿ya? Así que eso es muy importante. Como les dije, ojo, hablamos de los plazos, de la planificación para corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿ya? Alineados con la mentalidad de cada persona, ¿ya? En el análisis que vamos a hacer, vamos a fijar algo que una persona gana 1.200.000. Puede ser que una persona gane este 1.200.000, como también puede ser que el grupo familiar gane 1.200.000 o que el grupo familiar sea mayor, todos aporten y sea más dinero. O uno solo gane más. Ustedes lo tienen que traspasar a su realidad numérica, ¿ok? Por ejemplo, listamos nuestros gastos, ¿ya? Gastos fijos, arriendos, servicios básicos y principalmente alimentación, ¿no es cierto? Perfecto. Y también, dentro de estos gastos fijos, vamos a estimar un rubro de otros, ¿ya? Que este rubro de otros después lo vamos a pasar a conocer como el fondo de emergencia, que es para imprevistos. Eso ya lo tienes como gasto fijo, o sea, ¡pum!, lo tienes ahí para cualquier cosa. Hay personas que pueden incluso usar como un fondo de emergencia su tarjeta de crédito, pero porque saben que tienen un respaldo en una inversión que lo pueden cubrir. Pero también te puede salvar. Hay que ser súper realista con eso, ¿ya? Pero saber darle uso a estos instrumentos financieros, ¿ya? Listamos los gastos fijos, arriendo, servicio, alimentación y otros como fondos para imprevistos, ¿ya? Ojo, tras sumar los egresos, ¿ya? Vamos a determinar cuánto queda disponible para ahorro e inversión. Lo que dije, ingresos, gastos. Y ahí tiramos la suma. Si hay un desbalance, tenemos el diagnóstico hecho, ¿no es cierto? Tenemos un problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que solucionarlo. Tenemos que salir de las deudas. Tenemos que comenzar a ahorrar, generar el hábito de ahorro y comenzar a invertir en cosas con conocimiento para que el día de mañana tengamos buenos resultados y podamos alcanzar la libertad financiera a pesar de que comencemos con problemas de que no nos están dando las lucas o las chauchas, como digo en el libro. ¿Ok? Perfecto. Estamos a 2 minutos y vamos a terminar con algo muy puntual. Vamos a establecer un porcentaje de ahorro, ¿ya? Si bien yo les voy a proponer la regla del 50-30-20, que hay unos invitados que lo han hablado acá, les voy a proponer primero que uno tiene que les voy a sugerir un ahorro. Partamos con un 10% del ingreso. Por ejemplo, si la persona gana o el grupo familiar gana 1.200.000 pesos, ¿ya? Y ahorra el 10%, son 120 lucas o 120.000 pesos, ¿no es cierto? Que equivaldría a, en 10 meses, a 1.200.000.
Sí, 1.200.000, ¿no es cierto? Y puede ser un fondo de emergencia. Te puede incluso alcanzar a cubrir 2 meses de gastos fijos en base a la teoría del 50-30-20, ¿ya? Ojo, ¿ya? Como dijimos, de marzo a diciembre ahorrando ese 10%, 120 lucas o 120.000 pesos, lograríamos 1.200.000 de ahorro total, ¿ya? Ok. Ojo, si el 10% es muy alto, se puede iniciar con un 5 o con un 1. Lo importante, comencemos, señores y señoras, ¿ya? Comencemos. Generemos el hábito. Partimos hablando de cómo generar los hábitos. Hagámoslo, ¿ya? Ok. Luego vamos a trabajar con herramientas de ahorro e inversión inicial, ¿ya? El dinero que uno va ahorrando pasa a ser incluso como un fondo de emergencia. Estos tienen que invertirse en instrumentos de baja volatilidad, ya sea cuentas de ahorro, depósitos a plazo, fondos mutuos de renta fija de corto plazo. Eso significa que yo necesito mi plata hoy día y mañana la puedo sacar, o a 7 días en un depósito a plazo, pero que sea de fácil liquidación y de rápido tener el efectivo en la manito para poder dar solución a ciertas cosas, ¿ya? Ojo, que para metas a mediano plazo, por ejemplo, vacaciones, o a largo plazo que quiero dar el pie, podemos invertir en herramientas de mediano riesgo, dependiendo del perfil de cada uno. Que por ejemplo son inversiones en una renta mixta, que puede ser fija y variable, pero que te da una mayor rentabilidad. Como yo no necesito el dinero ahora, los plazos, o sea, a largo plazo uno puede apostar un poco más al riesgo, ¿ya? Me refiero a riesgo controlado, no es que vamos a perder el dinero ni nada, pero como no lo necesito ahora, puedo aguantarme unos meses más para que esto genere mayor rentabilidad, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Incluso si queda un delta, lo podemos invertir en plataformas digitales de mayor riesgo, ¿ya? Y ahora les voy a explicar, antes de irnos a comerciales cortito, no, lo voy a dejar mencionado y nos vamos a ir a comerciales. Vamos a hablar a la vuelta de la regla del 50-30-20, luego vamos a hablar del control de deudas, vamos a planificar gastos estacionales y luego continuamos con la ejecución de estos planes. Volvemos a la segunda parte del Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Aquí tenemos algunos saludos directamente desde el chat. Un saludo a Jerry, mandó un mensaje al Instagram. Bueno, ya. Hola, ¿qué tal? Vamos a responderlo, así que tranquilo que ya nos vamos a comunicar. Bueno, este capítulo de hoy lo trata de cómo preparar el año 2025 desde marzo hasta diciembre, desde mi perspectiva y asesoría como coach financiero, ¿ya? El objetivo de este programa es guiar a la audiencia que tenemos a organizar el año financiero a partir de marzo, ¿ya? Consideramos que febrero ya quedó atrás, pero tenemos que trabajar en lo que viene, ¿ya? Hablamos de distintas cosas, como por ejemplo, fijamos una estrategia para los objetivos, que es la técnica SMART. Tienen que ser objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido. ¿Ok? Esos 5 ítems que tiene que tener una planificación de objetivos financieros. Ya hablamos de que no vamos a decir voy a ahorrar más, vamos a poner un número. Voy a ahorrar 50 lucas mensuales, 100 lucas mensuales, o 50.000 o 100.000 pesos chilenos, o 50 dólares o 100 dólares. ¿Ya? Vamos a trabajar con objetivos de 3 meses, 6 meses y largo plazo, que es un año o más. ¿Ya? Bueno. Quedamos en que iba a explicar la regla del 50-30-20, ya que hemos tenido otros invitados acá que han hablado también de esa famosa regla. ¿En qué consiste? 50% de nuestros ingresos, ya sea compuesto por nuestro sueldo, salario, ya, también por otros ingresos como rentas o como por ingresos de nuestros emprendimientos extras que podemos tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted, Francisco, tiene emprendimientos extras, ¿no es cierto? Como diseñador, trabaja con otros clientes, también fuera de su sueldo. Usted, Rafa, me imagino que también. Diego también. Renato de pitutear también aparte, ¿no es cierto? Todo eso se compone en nuestros ingresos, ¿ya? De estos ingresos totales, ¿ya? Debiéramos tener la siguiente configuración. Por eso yo les planteé, anoten todos sus ingresos, todos sus gastos, raya para la suma, y si tenemos número rojo, o sea, tenemos más gastos que ingresos, estamos en algún problema. Y ahí es donde viene el trabajo que tenemos que hacer de una buena planificación financiera, porque créanme, se puede salir de todo, ¿ya? Pero tenemos que planificarlo. Eso es súper importante. Entonces, también recomendé que debiéramos tener un ahorro inicial de un 10%, que puede ser un 5, incluso un 1. Lo importante es comenzar con el hábito.
Hablamos también que la incorporación de un hábito a las personas parte de al menos 21 días y ahí ya pasa a ser un hábito. Ya entonces tenemos que trabajar en eso. Entonces, la regla del 50-30-20 consiste en que tenemos que lograr que el 50% de nuestros ingresos, ya 50% de nuestros ingresos, estén destinados a gastos esenciales. Gastos esenciales son nuestros gastos fijos que necesitamos para vivir, ya sea dividendo, arriendo, ¿no es cierto? Alimentación y nuestros gastos, las cuentas básicas, ¿no es cierto?, que necesitamos. El 30% a gastos personales. Bueno, en los gastos esenciales también podemos meter las colegiaturas que tenemos para quienes tenemos hijos, ¿ya? 30% tenemos que lograr que vaya a gastos personales, ocio, ¿ya? Ahí son distintos, el 30%. Y llegar al 20% para ahorro e inversión. Eso es lo ideal, ¿ya? Que lleguemos al 20%. Pero eso se trabaja, no lo dejemos solamente en teoría. Esto lo tenemos que ejecutar. Y con lo que dijimos, fabricando hábitos, podemos llegar a esta meta del 50-30-20, ¿ok? Así que, por ejemplo, una persona que gana o una persona del grupo familiar, porque puede ser una persona que vive sola o una persona del grupo familiar que aporta con 1.200.000 pesos a la casa, 600.000 pesos es lo ideal que se vayan a los gastos fijos o gastos esenciales. El otro 30% son 360.000 pesos que pueden ir a gastos personales u ocio, ¿ya? Y 240.000 pesos a inversión, ahorro e inversión, ¿ya? Esto es ajustable según cada realidad, insisto, ¿ya? Pero la clave es no descuidar el porcentaje asignado a la construcción de nuestro patrimonio, ¿ya? Lo ideal es llegar a ese 20%, ¿ya? ¿Qué sucede también? Aquí dentro del 30% de los gastos personales u ocio, les va a aparecer algo muy importante, los famosos gastos hormiga. Yo creo que todos los que están aquí dentro de este set algunos tienen Netflix, sí, cómo se ríen, y me imagino que los auditores también. Tienen Netflix, a lo mejor Paramount, y tienen un montón de... vamos a omitir eso, pero bueno. Netflix y un montón de otras plataformas que son gastos posiblemente hormigas. No tenemos para qué tener todas las plataformas. A lo mejor si un mes vamos a ver Netflix, veamos la serie que queremos ver y después si queremos ver otra porque apareció en el Max, bueno, cambiemos. Pero no podemos, porque de verdad se los digo, o sea, podemos tener... Yo he tenido todas las plataformas y la verdad que realmente en un mes no veo ni una. ¿Ya? Esos son gastos hormigas. ¿Ya? Por ejemplo, y les voy a dar otro dato que a mí me pasaba mucho. Me compraba las botellas de agua mineral, siendo que y después me las empecé a llevar de la casa, o me llevo la botellita y la tomo en la oficina. Francisco puede ser testigo de eso, y ahí con mi vasito de Darth Vader que tenemos de Star Wars, ¿ya? Por ejemplo, hay otras personas que tienen membresías, sí, Diego, usted se ríe, membresías de gimnasio y no las ocupan. Todo eso son gastos hormigas. Yo en el libro que tengo para niños hablo como gastos vampiro. Hay algunos que tienen verdaderos Drácula que le están chupando los ingresos, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, dentro de los gastos también nosotros podemos analizar y reducirlo, ¿ya? El control de deudas. Aquí hay algo súper importante. Para todos aquellos que pueden tener deudas con tarjetas de crédito o créditos, ¿ya? Líneas de crédito, es muy importante que las anoten, las desglosen y en orden prioritario anoten cuál es la que tiene mayor tasa de interés y así hacia abajo. ¿Por qué esto? Porque es muy importante. Las que tienen mayor tasa de interés terminas pagando interés. Si pagas mínimo, pagas puro interés. Entonces, ¿cómo ordenamos esto? ¿Cómo ordenamos esto? De la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos una tarjeta de crédito que tenemos 500.000 pesos en deuda y tenemos un sueldo, un ingreso de 1.200.000, es mucho, ¿no es cierto? Es mucho. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Dentro de la planificación que dijimos, 20% del ahorro o incluso el 10%, y son 500.000 pesos, bueno, no vamos a poder ahorrar. Frenemos un poco el consumo de la tarjeta, bajemos los gastos ociosos, ¿ya? Y empecemos a destinar estos 100.000 o 200.000 pesos mensuales a pagar esa tarjeta. Las otras deudas que son menores o que tienen menor interés, paguemos el mínimo. No podemos dejar de pagar, ¿ya? Seguimos pagando el mínimo. Pero una vez que salimos de la deuda de mayor interés, o sea, la deuda más cara, ocupamos los recursos que nos siguen quedando, esos 100 o 200.000, y vamos por la otra. Lo ordenamos y créanme que en meses podemos salir de estas deudas, ¿ya? Ojo, vuelvo a insistir, aplicable a la realidad de los ingresos y gastos de cada persona, ¿ya?
Así que primero vamos a liquidar la deuda de mayor interés, que es la deuda más cara, y después seguimos con las otras hasta que quedemos en cero. Ojo, que una vez, porque todos me dicen, ay, pero ¿cómo voy a ahorrar si tengo deuda? Bueno, ese porcentaje que pusimos en hábito de ahorrar no va a ser ahorro inversión, va a ser nuestro ahorro para pagar nuestras deudas. Una vez que salimos de las deudas ya tenemos el hábito de sacar ese dinero, ¿no es cierto? De cuando nos pagamos, sacamos las 100 o 200 lucas para esto. Después vamos a tener ese excedente de 200 lucas. ¿Y ahí qué hacemos? Empezamos con el comportamiento de ahorro e inversión, ¿ya? Pero primero saneamos las deudas, ¿ya? También una opción puede ser refinanciar. Ojo, cada uno con su banco puede optar esas opciones para obtener una mejor tasa e ir pagando su deuda como corresponde, ¿ya? Ok. ¿Qué otro aspecto importante del control de deudas? Fuera de refinanciar, pagamos las deudas con mayor interés, ¿no es cierto? Ahora vamos a planificar los gastos estacionales. ¿Qué se viene después de marzo? Las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Y después, ¿qué se viene? El 18 de septiembre, ¿no es cierto? Entonces, agarremos el lapicito, revisemos nuestros estados de cuenta, la cuenta RUT o cualquier cuenta, todo lo que gastamos, ¿ya? A ver, gasté 300 lucas el año pasado por el 18 de septiembre. Entonces, ¿qué debiéramos hacer por lógica? Todos los meses, ahorrar, en 10 meses, ahorrar 30 luquitas. Cosas que lleguemos con ese efectivo, con la caja, para gastar en estas actividades estacionales, como las fiestas patrias. Y ahí te olvidas si no quedas endeudado. Porque si no vas a ocupar la tarjeta, buscar endeudamiento y te vas a generar esa deuda mayor que va a tener un costo más alto también, ¿ya? En el caso de las vacaciones lo mismo. Pero también insisto, en base a la realidad. Y también tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No nos forcemos a gastar más de lo que podemos, porque después la pesadilla financiera puede ser terrible. ¿Qué propongo yo? Si comienzan a tener hábitos de ahorro e inversión, a lo mejor dentro de los próximos 5 años, vamos a tener un comportamiento de ahorro, vamos a tener inversiones y nos vamos a pagar esas vacaciones que tanto queríamos. Pero también esto tiene que ver de mucho antes. El quiero versus necesito, que también lo hablo en el libro. Tenemos que aprender a diferenciar los caprichos que tenemos a las reales necesidades, ¿ya? No digo que no nos demos gusto, porque de hecho te voy a decir algo, Rafa, Tunga, Diego y Renato, y a todos nuestros auditores. Cuando cumplimos una meta, un objetivo de pagar ciertas deudas, tenemos que premiarnos. Agarremos unas cuantas luquitas y salga a cenar. Celebre que lo logró, porque formó un hábito y sanó algo que usted tenía en deuda con usted mismo. Sí, con usted mismo el tema, ¿no es cierto? Entonces, también tiene que felicitarse. Eso es súper importante. Y a nivel psicológico emocional es muy importante, porque no puede ser todo un martirio, ¿ya? Ojo. Ya, planificamos los gastos estacionales. Hablamos de vacaciones de invierno, septiembre, y incluso podemos ahorrar para llegar a marzo un poco más holgado. Porque si no, todos llegamos a marzo, ¿y qué pasa? Señor banco, vamos sacando crédito, ¿no es cierto? ¿Los qué? Bueno, buen punto ahí tocó. También cuando llegamos al 18 de septiembre, yo sé que usted, Francisco, tiene muy buenos aguinaldos, me contaron ahí en su... Bueno, uno cuando llega a septiembre tiene aguinaldos también para fin de año. Bueno, la idea es que ese aguinaldo esté programado dentro de nuestra planificación financiera, ¿ya? Porque eso lo puedo ocupar para adelantar el pago de la tarjeta y salgamos de esas deudas. Saneemos nuestras deudas lo antes posible, porque podemos planificar el ahorro y la inversión de una manera más rápida, ¿ya? Entonces, hablamos recién de cómo clasificar nuestros ingresos, nuestros gastos, raya para la suma, hacemos el diagnóstico y vemos qué hacemos, ¿no es cierto? Y ahí empezamos con la regla del 50, 30, 20, ¿no es cierto? El ideal es llegar a ahorrar un 20%, pero si no partamos de un 1, de un 2, de un 3, pero hagamos el hábito, se puede, ¿ya? No lo estoy diciendo porque es algo irrisorio, es algo real que uno lo puede lograr, ¿ya? Pero hay que generar el hábito, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la parte que hay que monitorear toda esta planificación que hicimos, ¿no es cierto? Tenemos que saber cómo nos fue, porque no puede quedar en el papel. Hábitos, ya tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar al final de cada mes el desfase entre lo presupuestado y lo gastado en realidad, ¿no es cierto? Porque puede ser que yo decía, pucha, quería ahorrar el 10 y al final no pude, el 5. Pero ¿qué pasa? Que en un mes a lo mejor tuviste menos gastos, pero por lo general uno tiene menos gastos de fijo y uno gasta más igual en los gastos ociosos, ¿no es cierto? En los gastos de personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenarnos. Si nos tuvimos un excedente, lo que veníamos, gastamos menos, bueno, agarremos esas 50 luquitas o 100 luquitas y compensemos lo que no pudimos
cumplir en nuestra norma del 50-30-20 del mes anterior. Al final hay que tirar la línea de todo el año y ahí podemos ver los promedios, si cumplimos o no con nuestro objetivo. Por eso digo que es dinámico, no es algo estático. A lo largo del año tenemos que ver si logramos hacerlo. De repente hubo un mes que hicimos un 30% de ahorro. Y bueno, casualmente en marzo pudimos ahorrar un 5% nomás. Entonces vamos compensando, ¿ya? Eso es súper importante. Así que, ojo, gestiones de gastos, ¿ya? Marzo tenemos gastos escolares o patentes. ¿Qué pasa ahí? Se va a reducir temporalmente el ahorro, ¿no es cierto? El gasto de la matrícula, las patentes, que también algunos las tiran en cuotas, que también podemos decir, a ver, tengo auto, me gusta tener auto, hay que pagar útiles, bueno, ¿cuánto sale? Y de ahí uno tiene que ir de a poco ir ahorrando. O si no, tener un muy buen control de sus propias deudas. Hay gente que sí se maneja con créditos, pero eso es muy complejo, porque hay que tener cuidado y ciertas garantías de que uno va a poder cumplir, ¿ya? Ok. ¿Qué pasa también en abril? Hacemos nuestra declaración de impuestos y muchas veces hay devolución de impuestos. ¿Qué hace uno con la devolución de impuestos? De repente se la gasta, ¿no es cierto? Entonces no, usémosla para pagar la deuda con mayor tasa de interés, ¿ya? O para reforzar el fondo de emergencia. Es súper importante tener un fondo de emergencia. ¿Qué pasa en septiembre? Vienen las fiestas patrias. Reservemos un porcentaje mensual para estas celebraciones. Y después viene diciembre, la Navidad. Jo, 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 que termina en ja, 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 ¿no es cierto? De repente, uff, o ouch, ouch, ¿no es cierto? Puede terminar de distintas maneras. Pero también hay posibles aguinaldos. Entonces, tiremos todo esto a la juguera, planifiquémoslo y veamos el final, el balance que vamos a tener al final de año. Todo hay que planificarlo, ¿ok? Ahí está el éxito. Y ojo, en la paciencia y la disciplina también está el éxito. La paciencia y la disciplina te genera hábitos. Eso es súper importante. El control mental se logra también a través de hábitos. Uno tiene que generar ciertos controles y parámetros en la mente para poder uno controlarse. Todo se debe a hábitos, ¿ya? Entonces, yo siempre propongo que hay que generar un fondo de emergencia. Independiente del sueldo que uno tenga, uno tiene que decir, tengo que llegar a cubrir al menos entre 3 a 6 meses de mis gastos básicos, ¿no es cierto? Una persona que gana 1.200.000, dijimos que el ejemplo inicial, necesita cubrir 3 meses de sus gastos fijos, que dijimos que eran 600, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? ¿6 por 3? 1.800.000, ¿no es cierto? Ese 1.800.000 significa que tenemos que ahorrar el 10% durante una cantidad de meses. Son 15 meses, ¿ya? Y tenemos nuestro fondo de emergencia. ¿Qué pasa con eso? Si quedamos cesantes o tuvimos un problema de repente de salud que no nos cubrió la ISAPRE y no tenemos nuestro sueldo completo, podemos recurrir a ese fondo de emergencia. Pero después hay que volver a llenar ese fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia no hay que dejarlo ahí estático. Pongámoslo en inversiones de rápida liquidación, tiene una baja rentabilidad, pero vamos peleando con la inflación. ¿Ya? Aunque te deje 50 pesos, 100 pesos, una luquita, lo que sea, el dinero pierde valor en el tiempo. Hacerlo así lo puedes liquidar rápido, pero no pierde tanto valor en el tiempo. Eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasa que cuando no hay un fondo de emergencia? Nos vamos a los créditos, nos vamos a esa amiga, la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y ¿qué pasa? Encarece nuestro presupuesto, ¿ya? Lo importante, reponer el fondo de emergencia, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer también? Monitorear las inversiones. Por eso yo les decía, si tenemos el dinero de nuestro fondo de emergencia o nuestro ahorro según nuestro perfil, una persona que está juntando para su departamento, para su pie, tiene que ir monitoreando recurrentemente cómo va ese resultado de inversión también, ¿ya? Para ver si hay que hacer ajustes. Ojo, si usted va a invertir todo lo que yo estoy diciendo que hay que invertir, busque un asesor que esté acreditado por la CAMB, ¿ya? Que tengan ciertos respaldos de la CMF, ¿ya? O compañías que se dediquen a esto. Sus propias entidades de banco donde ustedes tienen el dinero, muchas veces donde le pagan su sueldo, ahí también los pueden asesorar de manera correcta. Pero no le van a enseñar esta parte de la educación financiera de cómo ordenar sus gastos, ingresos y de cómo hacer estas planificaciones del 50-30-20, el tema de la técnica SMART que hablamos, ¿no es cierto? De los 5 temas. Eso no te lo van a enseñar en el banco. Entonces uno tiene que tener esto y va a trabajar con la gente que te ofrece estos productos financieros con mayor entendimiento. Y ahí te van a hacer estas planificaciones. Entonces, trabajemos para el pie de la casa que queremos, ¿no es cierto? Trabajemos para las vacaciones que queremos del próximo año. Trabajemos paguemos nuestras deudas y ahí vamos a generar nuestro comportamiento de ahorro, el hábito, y vamos a poder invertir y tener resultados a largo plazo. ¿Ya? Así que bueno,
Otra cosa, como vamos a ir invirtiendo mes a mes o ahorrando mes a mes en el proceso que ya salimos de las deudas y estamos invirtiendo, la inversión escalonada y el interés compuesto a lo largo de los años te genera mucho más dinero. Por eso yo dije en uno de los capítulos anteriores, si tú inviertes en un instrumento que durante los últimos años te dio un 13-15% de rentabilidad anual, saquen la cuenta con interés compuesto. Si todos los meses yo ahorré e invertí 200.000 pesos, cuando cumples tu periodo de jubilación, aunque sea con la corrección monetaria, que la inflación y todo, te vas a jubilar con algo que jamás el sistema te lo hubiese dado. ¿Estamos? Porque no hay un tope ahí. ¿Ya? Fuera de lo que puede hacer la AFP, la APB y todo, esto es súper importante y por eso se lo digo. La inversión escalonada mitiga mucho el riesgo. ¿Ya? Así que eso. A ver, ¿qué otra cosa podemos hablar? Si algunos meses hay gente que le pagan bonos, ¿no es cierto? Bueno, adelantemos los pagos. Ahorremos más y preparemos nuestro futuro de estos gastos estacionales que vamos a tener, las vacaciones y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Así que, y ojo, todo esto que yo les estoy hablando se trabaja también en presupuestos familiares. No solamente una persona. Está quizás el marido, la señora, algunos viven incluso con sus hijos que ya están trabajando. Por favor, no les fomenten el tema. No, es que está ahorrando, no, es que está ahorrando. Cuando suelte las riendas de su vida y se vaya a otro lado, si no tiene una educación financiera, no le va a servir mucho lo que juntó. No lo va a saber administrar. Incorporemos el grupo familiar de cómo vamos gestionando, cómo vamos administrando. Eso es súper importante. Ya les dejo esa invitación. Optimicemos nuestras suscripciones y gastos fijos. ¿Ya? Si podemos ahorrar un poco, desde la luz, desde lo que sea, hay que hacerlo. Preocupémonos de eso, porque créanme, a la larga, todos esos ahorros que vamos a invertir nos va a traer beneficios que nos vamos a poder dar los gustos que tanto deseamos. Revisen sus suscripciones, por favor, revísenlas. El gimnasio, los streaming, los vicios que uno tiene, si le gusta tomar algo, fumar, no sé, lo que sea. Claro, si paga una membresía en el pádel y en realidad no lo está ocupando, pague por la hora que va a ir a jugar. Un montón de cosas así. Preocupémonos de eso, porque esos gastos hormiga o gastos vampiro que los menciono en mi primera chaucha, son gastos que nos van consumiendo, ¿ya? Es súper importante, ¿ya? Recuerden algo, todo se basa en números. Un recorte de gastos de 50.000 pesos mensuales es $500,000 de pesos en 10 meses. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Eso, si logras recortar, incluso imagínate, de tus gastos fantasma, 100.000 pesos, estás hablando de $1.000.000 de pesos. Y con $1.000.000 de pesos te puedes mandar una vacación. Te puedes ir a Punta Cana con un pasaje y un all inclusive, ¿no es cierto? Puede pasar. Renato hizo esto, ahorró $1.500.000 y se fue a Mónaco. Y ahí, miren, llegó con el bronceado fascinante, ¿viste? Sí, se puede hacer. Exacto. Así que también usemos de manera responsable y uso controlado de las tarjetas de crédito. Reserven la tarjeta para compras planificadas o con cuotas sin interés, Rafa, ¿ya? Sin interés. Evitemos arrastrar saldos que generen intereses elevados. Si caemos en este monstruo y tenemos deudas más caras que son con intereses más altos, tratemos de salir de esas primero, ¿ya? Ojo, no convirtamos la tarjeta, sí, ahí lo estoy mirando y la estoy diciendo aquí por ahí los que están escuchando en el parlante, no convirtamos la tarjeta en una extensión de nuestro ingreso mensual, ¿ya? Ojo, es dinero prestado, no es nuestro dinero, ¿ya? Llegamos a diciembre y estamos prácticamente terminando este capítulo. ¿Qué pasa? Evaluemos las deudas, el ahorro total, la rentabilidad que tuvimos de nuestras inversiones, cómo está nuestra liquidez y si hemos cumplido nuestras metas SMART, o sea, nuestros objetivos que nos fijamos, ¿no es cierto? Y si estamos logrando llegar a la meta del 50, 30, 20. ¿Ok? Así que, bueno, ¿qué les puedo recomendar? Y que me ha costado a mí, pero se puede. Y conozco mucha gente que yo he logrado asesorar y hacer coaching que lo logran hacer. Desde la historia de la señora María, que la escucharon en algún capítulo acá, que de verdad es sorprendente, y también de otra persona que no puedo dar su nombre, que ganaba más de 12 millones, 15 millones al mes. Pero él tenía un tope imponible, iba a bajar de una realidad tremenda y le quedan solamente 5 años laborales. Por eso digo que independiente de lo que gane cada uno, la educación financiera es transversal. A todos les va a chocar dentro de su propia realidad, ¿no es cierto? De su propia realidad. Uno tiene que vivir dentro de su realidad. También es bueno aspirar a más, pero dentro de lo que uno se sienta cómodo, ¿ya? La libertad financiera no se trata de tener una llave que
o una impresora que imprima billetes, ¿ya? Es el tener una realidad cómoda dentro de tu estilo y que tus activos generen un ingreso pasivo que no te requiera trabajar. A eso es llegar a la libertad financiera y eso se trabaja con el tiempo. ¿Ya? Así que los puntos claves que hablamos: definir objetivos con cifras claras, porcentajes de ahorro y montos de inversión establecidos, ¿no es cierto? O de ahorro, lo que dijimos, 10%, o a partir de un 1, un 5, lo que sea. Asignar un presupuesto realista, por ejemplo, la regla del 50-30-20. Priorizar el pago de deudas con intereses más altos. Mantengamos o creemos un fondo de emergencia para evitar endeudarnos ante imprevistos, ¿no es cierto? Ajustemos e improvisemos según los eventos del año sin abandonar el plan en general. Y algo que yo les digo, también tenemos que disfrutar, ¿no es cierto? Porque no podemos pasar toda la vida o todo el año pagando deudas. Ordenémonos, cumplamos, tengamos estas metas, llegamos a ese objetivo y nos premiamos. Lo logré, formaste el hábito. Ojo, si lo hiciste una vez, lo vas a poder hacer. Y les dejo esta siguiente reflexión que yo muchas veces le he dicho a algunos chicos que están saliendo o están aprendiendo ya en la universidad o en el colegio, y les digo, ¿qué prefieres? ¿Que te enseñe a fabricar 1.000.000 o que te pase 1.000.000? Me van a creer que el 80% me dice, no, prefiero el 1.000.000. Claro, porque a lo mejor dice, es que tengo deuda, las quiero sacar, las quiero saldar. Pero entiendan algo, si yo te enseño a fabricar ese 1.000.000, una vez que te lo gastaste lo vas a poder fabricar de nuevo porque ya te lo enseñé. Entonces, esas son mentalidades que tenemos que cambiar. Y a eso también voy con la promoción que voy a hacer de mi libro de la primera chaucha, que busca cambiar esos paradigmas en la mente desde los más pequeños para lograr una sociedad mejor y más equitativa en todo orden de cosas y sobre todo también en lo económico. ¿Ya? Así que, ¿qué les puedo decir? Con un plan financiero firme de marzo a diciembre, ustedes, señores auditores, y a nuestra audiencia en YouTube, y a nuestros amigos aquí, a mi equipo que está aquí en el set, puede llegar a fin de año con una mayor seguridad económica, ¿ya? Así que trabajen en este plan financiero. Estamos en febrero, nos queda un mes para llegar a marzo y podemos trabajar esto y llegar de una manera más holgada, incluso a fin de año, si respetamos este presupuesto que nos vamos a ir haciendo durante todo el año. Quiero mandarle un tremendo saludo a todos nuestros auditores. Quiero mandarle también a mi madre que está viendo el programa ahí, que está en Chile, porque estaba en Suiza, pero ahora está, así que le mando un gran saludo y un beso. Y un saludo a todos nuestros auditores, a Jaguares, al equipo que es leal que siempre escucha el programa, y a todos nuestros auditores que nos están escuchando por la señal online, por la señal abierta de la FM, por el canal de YouTube. Esto es El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia, donde hablamos de inversiones, educación financiera y emprendimiento. Porque una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones. Una buena inversión con buenos resultados te puede llegar a financiar ese anhelado emprendimiento que tanto quisiste. Y un buen emprendimiento con una buena educación financiera te puede llevar a utilizar esos rendimientos en buenas inversiones. Y si generas buenas inversiones, el día de mañana te puede dar ingresos pasivos para obtener esa libertad financiera, porque llegar a eso comienzas el camino hacia la riqueza. De eso se trata y ese es mi objetivo con El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Esto ha sido El Inversor Serial con Mariano Cerda, nuestro trader profesional, experto en negocios. Recuerda, las decisiones informadas son la base del éxito financiero. Gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente episodio.